celestial, llenos de confianza acudimos a ti, creyendo firmemente que vendrás al auxilio. Mira el sufrimiento que causa la violencia y la maldad, e interven con tu poder para debilitar al maligno. El Papa San Pío X, en las lecciones dominicales de catecismo, pedía a los niños de Roma que aprendieran de memoria sus enseñanzas. Un día preguntó las características esenciales de la Iglesia, y los niños respondieron: una, santa, católica, apostólica. Al decirles el Papa que faltaba una, se miraron sorprendidos. Al instante, su santidad dijo: mártir. El final de los tiempos, en el que estamos ya plenamente inmersos, va a consistir en un proceso temporal marcado por la concurrencia de una serie de fenómenos generalmente catastróficos que van a afectar a la humanidad y que van a producir cambios drásticos, irreversibles, hasta el punto de que la humanidad que resulte de este proceso va a ser muy distinta a la de ahora. Entre estos fenómenos, cuya fecha es incierta, pero cuya realidad es incuestionable, podemos citar el aviso, el milagro, el castigo, la Tercera Guerra Mundial, el advenimiento del Anticristo, el microchip, la Gran Tribulación. Dentro de la serie de acontecimientos tremendos, terribles que van a suceder durante ese fin de los tiempos, dentro de la Gran Tribulación, que estará formada por un conjunto de hechos catastróficos como desastres naturales, epidemias, guerras, hambrunas, etc., destaca la persecución de los creyentes, la gran persecución que tendrá como víctimas a los creyentes, a los cristianos, que se negarán a someterse a la religión única mundial que habrá sustituido a la Iglesia. Y también negarán sometimiento al Anticristo y sus dictados. También se negarán a implantarse la marca de la bestia. Creyentes que permanecerán conservando en toda su pureza la santa doctrina, la tradición y el magisterio de la Iglesia milenaria. Esta persecución será devastadora, terrible, y producirá, como tantas veces ha ocurrido en la historia de la Iglesia, un elevado número de mártires. Esa persecución no será la primera, desde luego, pero sí que será la última, porque después de ella vendrá el triunfo de Jesucristo en el Armagedón y su segunda venida. Esta gran persecución será dirigida y promovida por el Anticristo y por su lacayo el falso profeta, como se afirma en el libro de Daniel, cuando se dice que el Anticristo hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Esta cronología indica que serán unos 1260 días, o sea, 42 meses. Una profecía muy parecida también se da en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, en el cual se dice que, cuando se refiere al Anticristo, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de los días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Quiebra tú la vara del violento y quítale su dictadura sobre las almas. Danos la gracia para ofrecer resistencia espiritual contra el mal. La cuestión entonces que se plantea es si los creyentes de ahora, pertenecientes a la Iglesia remanente, los otros no serán perseguidos porque prestarán obediencia y sumisión a la selección única mundial, al falso profeta y al Anticristo. Entonces la cuestión que se plantea es si
la Iglesia remanente estará dispuesta a enfrentarse al martirio, si estará preparada para derramar su sangre por la Iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las persecuciones que han sufrido los cristianos a lo largo de su historia, destacan las que tuvieron lugar en Roma bajo algunos emperadores y de manera especial las que se han recrudecido en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, y que han tenido como verdugos, como ejecutores, a los regímenes políticos derivados del comunismo y a algunos fundamentalismos religiosos. En el caso de los martirios y de las persecuciones perpetradas por los regímenes comunistas, destacan las que tuvieron lugar en la Rusia comunista y en la España bajo la Segunda República, un régimen político que derivó hacia lo que se suele llamar el terror rojo, una persecución metódica y cruel, apocalíptica de los católicos bajo el gobierno del Frente Popular, de orientación claramente marxista. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo en la actualidad, ante un cúmulo de dificultades que se van a agravar para los católicos, que vamos a ser sometidos a una devastadora persecución por parte del anticristo, no está de más, es muy conveniente que recordemos el ejemplo heroico de esos católicos que dieron su vida por la fe, que derramaron su sangre por fidelidad a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que este ejemplo nos sirva de acicate, de fuerza, de estímulo, para sobrellevar las persecuciones que están ya en el horizonte. Sirva este vídeo como recuerdo, como homenaje a esos héroes de nuestra fe, que son un ejemplo para todos los creyentes, y también para que este vídeo sirva como una denuncia clara, como un grito ante las leyes que se están intentando implementar en España de la memoria democrática, que pretenden arrasar con una parte importante de nuestra historia. La primera explosión anticatólica se produjo a los pocos días de su instauración, cuando los días 11, 12 y 13 de mayo tuvieron lugar en Madrid y otras zonas del sur y del Levante actos vandálicos de quema de conventos e iglesias. Ardieron más de 100, junto con bibliotecas, iglesias, colegios religiosos, residencias, asilos, centros de beneficencia, etc. Todo este horror se produjo mientras los gobernantes miraban para otro lado, temerosos de emplear la fuerza contra el pueblo. Menos de un mes después de la proclamación de la República, el anticlericalismo se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos, las turbas prendieron fuego a 6 iglesias en Madrid. Habla Pilar Primo de Rivera. Ido a misa, donde habíamos hecho la primera comunión, donde nos habían bautizado. Sí, fue un día tremendo, el día del 11 de mayo, la quema de los conventos, de unas tristezas, de unas angustias, y de pensar además de que aquello se consentía, porque no se le ponía remedio. Iban las turbas quemando iglesias, quemando conventos, y no pasaba nada, y nadie salía en defensa de aquello. Pues fue un día tremendamente triste. La policía no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Los socialistas hablaban de destruir a la Iglesia y borrar de todas las conciencias su infamante influjo. Con la quema de conventos, el pueblo ya ha demostrado que con las carroñas eclesiásticas sabe encender hogueras de pasión y libertad. Y si hizo blanco de sus furias a los inofensivos conventos, sean ahora sus moradores las víctimas de su furor. Pero los acontecimientos más graves llegarían después del lanzamiento nacional, el 18 de julio de 1936. ¿Cómo describir el horror causado en España por el humo de Satanás? Paul Claudel, 1868-1955, poeta y dramaturgo francés, escribió un famoso poema dedicado a los mártires españoles de la Segunda República. El verso más famoso de este poema ha pasado a la leyenda. Hermana España, Santa España, tú ya elegiste 11 obispos y 6.000 sacerdotes asesinados, y ni una sola apostasía.
Estas palabras son el mejor resumen, la esencia del apocalipsis católico que desencadenó la República Luciferina. Sí, Santa España, 11.500 mártires y ni una sola apostasía. Como decía Claudel, las puertas del cielo ya no bastan para este tropel avasallador. Quiebra tú la vara del violento y quítale su dictadura sobre las almas. Danos la gracia para ofrecer resistencia espiritual contra el mal. A partir del 18 de julio de 1936, en un período de tan solo 6 meses, cerca de 7.000 miembros del clero fueron martirizados por los milicianos bolcheviques. En su obra Historia de la persecución religiosa en España, del año 1961, Antonio Montero habla de 4.184 sacerdotes diocesanos, incluidos 12 obispos y muchos seminaristas, 2.365 religiosos y 283 monjas, muchas de ellas previamente violadas. El horror de esas matanzas puede comprenderse con un simple dato. En agosto de 1936 se mataba una media de 70 curas al día. A estas cifras hay que añadir las víctimas laicas, con lo cual el resultado final se acerca a las 10.000 víctimas. 3.911 seglares fueron masacrados por motivos como asistir a misa, llevar un escapulario o estar afiliado a la revista católica El Debate. Igual que ocurrió durante la persecución de 1931, las autoridades republicanas dejaron hacer a milicianos y anarquistas sin mover una sola ceja. El pueblo, decían, siempre tiene razón. Las masacres llegaron a tal grado de paroxismo que cuando el gobierno republicano afirma el 25 de mayo de 1937 que debe haber libertad de culto, el periódico marxista Solidaridad Obrera se ríe de esta medida, diciendo: «¿Libertad de culto? ¿Que se puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Madrid y Barcelona, no sabemos dónde se puede hacer esa clase de pantomima. No hay un templo en pie ni un altar donde colocar un cáliz». La precisión casi quirúrgica de esta barbarie fue tal que el dirigente comunista André Unín llegó a decir que el problema de la Iglesia nosotros lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz. Hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto. Además del holocausto sangriento, la persecución arrasó muchos edificios religiosos. Por decir unos datos, en Valencia ardieron 800 templos. En Madrid, de los 220 edificios religiosos que había, 45 fueron totalmente destruidos, 55 seriamente dañados y el resto fueron robados y profanados. En Cataluña, en Barcelona, asesinaron a casi 1.000 sacerdotes religiosos y religiosas. De los 500 templos y conventos de la provincia de Barcelona, solamente 10 quedaron en pie. Y como señala Vicente Cárcel Ortiz en su libro La persecución religiosa en España durante la Segunda República, este asalto a los edificios religiosos también incluía todo tipo de blasfemias y profanaciones. En este contexto se explican hechos violentos y sacrílegos tan graves como la profanación directa de la Sagrada Eucaristía, realizada de 1000 formas, vaciando los sagrarios, destruyendo las formas consagradas, disparando contra el Santísimo Sacramento, comiendo sacrílegamente cuanto contenían los copones y bebiendo con cálices, arrojando y pisoteando por la calle las sagradas hostias, convirtiendo las iglesias en cuadras y los altares en pesebres, destruyendo con especial ahínco las aras del altar, pues como decía un cabecilla de los milicianos, romped aquella piedra del altar, porque sin ella no se puede decir misa. Todo lo que tenía carácter sagrado fue destrozado. Tesoros históricos y artísticos de incalculable valor fueron pasto de las llamas, retablos, tapices, cuadros, custodia, vasos sagrados, ornamentos, libros, imágenes sagradas de grandes pintores y escultores. Milicianos anarquistas profanaron los esqueletos de religiosos y religiosas, colocándolos en posturas obscenas en el interior de algunas iglesias, conformando un museo del horror cuya entrada cobraban a las hordas anticatólicas. Ante este apocalipsis de destrucción, Paul Claudel escribía: «Y a vosotras, oh piedras, también os saludo desde lo más hondo de mi alma, santas iglesias exterminadas, y a las estatuas rotas a martillazos, y a todas esas venerables pinturas». Fue tal la magnitud del desastre que el historiador de nuestra guerra, Hugh Thomas, afirmaba que
en ningún momento de la historia de Europa y quizás incluso del mundo se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y todas sus obras. El mismo Paul Claudel describía así este horror apocalíptico: mata, camarada, destruye, emborráchate y goza de mujer. Eso es la revolución proletaria, la feliz Arcadia marxista, la república de la democracia y la libertad. Desentierra los cadáveres de tus víctimas, camarada. Ponles un cigarrillo entre los dientes y después que traigan petróleo. Hay que abrazar a Dios. Salve, iglesias destruidas. Es hermoso para la iglesia de Dios subir entera al cielo en el incienso y en el holocausto, y ni una sola apostasía. Este terror rojo desencadenado desde las puertas del infierno produjo episodios de extrema crueldad, martirios inconcebibles, un horror espantoso. Pero dentro de este holocausto, de este apocalipsis, merecen destacarse algunos hechos que por su tremendismo merecen un lugar de honor en la galería de las más terribles atrocidades cometidas por el ser humano. Ahí van algunos ejemplos. Permítenos acoger más profundamente el regalo de la fe y ponerlo en práctica. Convierte con nuestras oraciones a los que están lejos de ti y esclavizados por el pecado. Uno de los mayores holocaustos de católicos durante la Guerra Civil tuvo lugar en la localidad oscense de Barbastro. La casa de la comunidad claretiana de esa localidad fue asaltada por milicianos anarquistas el 20 de julio de 1936. La comunidad estaba formada por 60 personas, 9 sacerdotes, 12 hermanos y 39 estudiantes. Murieron fusilados los días 12, 13, 15 y 18 de agosto de 1936. El 88% del clero de la diócesis de Barbastro fue asesinado. Entre las víctimas del holocausto de Barbastro destaca la figura de Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro, quien fue torturado salvajemente en la noche del 8 de agosto de 1936. Le cortaron sus órganos genitales y sus testículos fueron paseados de bar en bar por toda la ciudad. Mientras le empujaban, le decían: no tengas miedo, si es verdad eso que predicáis, irás pronto al cielo. La respuesta de este obispo no pudo ser más clara: sí, y allí rezaré por vosotros. Fusilado, le dejaron con vida encima de un montón de cadáveres, para que sufriera más, hasta que finalmente le dieron el tiro de gracia. Poco antes de arrojarle al foso común, le robaron su ropa y sus zapatos y le arrancaron los dientes. Durante todo su martirio, el obispo no cesaba de otorgar su perdón a los torturadores, bendiciéndoles con su mano derecha, que fue atravesada por balazos. Antonio Molle Lazo era un joven de 20 años, requeté perteneciente al tercio de Nuestra Señora de la Merced de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Fue hecho prisionero el 10 de agosto de 1936 mientras defendía la villa de Peñaflor, protegiendo un convento de religiosas. Los milicianos le torturaron salvajemente, masacrándole la nariz, cortándole lentamente las orejas, clavándole gruesos clavos en los ojos, rompiéndole huesos, con el fin de obligarle a gritar «¡Viva Rusia!». Sin embargo, Antonio no cesaba de repetir «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!», grito con el que entregó su vida en martirio. Fue el primer mártir beatificado de la Guerra Civil, y su cuerpo incorrupto se encuentra en la iglesia del Carmen de Jerez, con fama de haber realizado muchos milagros a través de su intercesión. José Vigil Cabrerizo era presbítero de la iglesia de San Jerónimo de Sevilla, y fue el primer sacerdote asesinado en la Guerra Civil, martirizado el mismo 18 de julio de 1936, día del alzamiento. Mientras era masacrado, no cesaba de repetir palabras de perdón a sus agresores, diciendo: «Yo los perdono como Dios nuestro Señor perdonó a sus enemigos». Carmen Godoy Calvache tuvo que huir de su pueblo, llamado Adra, en Almería,
porque lideró un movimiento de recogida de fondos para reconstruir la iglesia, que había sido quemada en 1933. Huyó a Madrid, pero los anarquistas la encontraron y la torturaron durante 4 meses en su misma casa. La despojaron de todos sus vestidos y tuvo que permanecer desnuda en una habitación entre sus propios excrementos. Para humillarla aún más, la exhibieron desnuda en una jaula, en la que metieron con ella a un hombre también desnudo, que tenía perdido el juicio, para que la violara en la jaula a la vista de todos. Les restringieron la comida y el agua. Todo lo que le ofrecían era un vaso con la orina de sus carceleros. Ante la imposibilidad de sacarle los nombres de los benefactores de la parroquia, la subieron a un coche y la metieron en las aguas heladas del puerto. Después la llevaron a la albufera de Adra, donde cavaron una fosa, le machacaron la cabeza con una azada y no quisieron esperar a que se muriese. La enterraron viva. Apolonia Lizárraga era la madre superiora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad desde el año 1925. Cuando estalló la guerra civil tenía 69 años y se encontraba en la Casa General de Vic, una población de Cataluña. Fue apresada durante un registro realizado por milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y trasladada a la terrible checa barcelonesa de San Elías, bajo control de los anarquistas. Después de ser sometida a privaciones, insultos y golpes, la trasladaron al patio central y allí fue desnudada íntegramente, y se le propuso apostatar para salvar su vida. La religiosa se negó y los milicianos la colgaron de un gancho que habían instalado en una de las paredes. Más tarde fue aserrada viva, muriendo desangrada entre terribles dolores. Su cuerpo después fue descuartizado y dado de comer a una piara de 42 cerdos. Poco después, los milicianos realizaron la matanza de varios de esos animales y vendían el producto anunciándolo como chorizo de monja. Carmen García Mollón profesó en las terciarias capuchinas de Torrente, en la provincia de Valencia, en 1926, en el convento de Montesión, y allí se ocupaba de la peligrosa misión de dar catequesis a los niños y de llevar la Eucaristía por las casas, a pesar de que sabía que los milicianos del Frente Popular habían asesinado a los terciarios capuchinos del convento de Torrente. Los milicianos republicanos la detuvieron solo por ser católica y la llevaron al barranco del Escánies, en donde intentaron violarla. Su resistencia impidió la agresión sexual de los republicanos, pero estos la rociaron de gasolina y la prendieron fuego, convirtiéndola en una tea de fuego, muriendo dando gritos de «¡Viva Cristo Rey!». Piedad Suárez de Figueroa Moya era una joven de 27 años natural de Villanueva de Alcaudete, provincia de Toledo. Fue detenida, torturada, violada y asesinada a principios de septiembre de 1936 junto a un grupo de 40 personas de la misma localidad. El día 5 de ese mes fue llevada a un lugar conocido como Casas de Luján y apartada del grupo por 13 milicianos. Allí se produjo una violación en grupo en la que participaron al menos 3 de los milicianos, uno de los cuales le mutiló un pecho. Su agonía terminó tras ser disparada por sus propios violadores. Los milicianos siguieron abusando de ella aun después de muerta. Martirio de las enfermeras de Somiedo. 3 enfermeras voluntarias fueron capturadas el 27 de octubre de 1936 por milicias locales de la Unión General de Trabajadores en el pequeño hospital de Pola de Somiedo, en Asturias, al norte de España, donde trabajaban, y fueron alojadas en las barracas de los milicianos, que las violaron repetidamente, a la vez que se hacía circular un carro para apagar sus gritos. En la mañana del 28 de octubre, unas milicianas despojaron a las enfermeras de toda su ropa, y ya sobre el mediodía, las voluntarias republicanas las fusilaron, enteramente desnudas, en un prado. Las milicianas se repartieron las prendas de las muertas, e hicieron escarnio de los cuerpos durante gran parte de la tarde, hasta que en la noche fueron sepultadas en la fosa común, que fueron obligados a cavar 2 prisioneros falangistas también ejecutados luego. El 18 de julio de 1936, la Casa General de las Adoratrices de Madrid fue ametrallada por los milicianos.
por lo cual las religiosas decidieron alquilar un piso en la calle Costanilla de Los Ángeles, donde también se empezaron a refugiar adoratrices que estaban siendo amenazadas en otras poblaciones, hasta que su número llegó a 23 hermanas. Convierte con nuestras oraciones a los que están lejos. El secreto de la estancia de las hermanas en el piso de Costanilla de Los Ángeles duró poco, y en septiembre era ya un secreto a voces que el inmueble estaba ocupado por monjas. Aun así, no recibieron apenas visitas desagradables hasta que el 9 de noviembre, durante una alarma antiaérea en la que bajaron a la calle para ponerse a resguardo, fueron descubiertas por un grupo de milicianos comunistas cuando salían del portal del edificio. Una vez terminada la alarma, las hermanas regresaron al piso, donde esperaban media docena de milicianos que las detuvieron inmediatamente para conducirlas a la checa que había en la calle Fomento, donde fueron torturadas y asesinadas. La mayoría de los cuerpos de las adoratrices fueron encontrados junto a la tapia del cementerio de la Almudena, donde reposan muchas de ellas. Asesinato de 14 monjas concepcionistas franciscanas, en Madrid, el 8 de noviembre de 1936. El 19 de julio de 1936 fueron expulsadas de su monasterio de las Rozas de Madrid. Entonces se refugiaron en un piso de la calle Francisco Silvera número 19 de la capital. Descubiertas por los milicianos, fueron registradas y amenazadas constantemente por estos. En varias ocasiones les quitaron toda la comida y les dejaron con 3 jergones para dormir. El 8 de noviembre fueron sacadas en 2 grupos de 3 y uno de 4. Entre ellas estaba una paralítica, Sor Asunción Monedero. Se desconoce el lugar de su fusilamiento y del reposo de sus cuerpos. Como dice San Pablo en su epístola segunda a los Corintios, nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que ese poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida. Amado Padre Celestial, llenos de confianza acudimos a ti, creyendo firmemente que vendrás al auxilio del pueblo ecuatoriano y mexicano. Mira el sufrimiento que causa la violencia y la maldad, e interven con tu poder para debilitar al maligno.